Ah, los políticos, cada día más locos. Basta con echar un vistazo en el mundo y te darás cuenta del circo que es la política. Desde AMLO, protegiéndose con imágenes religiosas, hasta Maduro haciendo alusión a los Multiplicarlo, nepes. así como Cristo multiplicó los peces. Estos son los políticos más locos que han existido en la historia. Cristian de Dinamarca tenía una verdadera enfermedad mental, esquizofrenia, lo cual le hacía cometer actos extraños, como tirarle comida random a la gente durante las cenas reales, nada más porque sí. Quedarse viendo fijamente a alguien, como si lo estuviera acosando, pensando en hacerle algo malo. Y sí, ya que directamente iba y te cacheteaba, así de gratis. Righto, what's going on here? Sir, I press. Si te inclinabas frente a él, su reacción, por más rara que fuese, era ser un salto de rana. No sé ustedes, pero sería bastante gracioso presenciar algo así. Pero lo peor, sin duda, es su adicción crónica a la paja, ya que aprovechaba sus largos ropajes para darse amor. Sin duda, algo que avergonzaba a la realeza. Es por esto que fue derrocado, y el gobierno terminó siendo llevado por otras personas. Este gobernante fue todo un caso, tanto que incluso Marvel Comics basó un personaje en torno a sus extrañas prácticas. Se autoproclamaba descendiente de Mahoma, y a pesar de que su pueblo sufría hambre, él organizaba lujosas fiestas, donde nada faltaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, él, más que actuar de forma racional, rompía lazos con diferentes países y practicaba una neutralidad muy extraña, ya que incluso le había agradecido a Hitler por haber invadido su país. O incluso presumir tener el reloj de bolsillo de Winston Churchill, alegando de que se lo había encontrado tirado. Sí, claro. Una noche soñó que era devorado por leones, y fue por esto que mandó a matar a todos los leones de los zoológicos. Y hablando de comer, él tenía un apetito enorme, al punto de encontrarse comiendo a todas horas. Era tanto su apetito que devoraba caviar lujoso de la misma lata. Vamos, ¿a quién le importan los modales? Y como cerecita sobre el pastel, en el momento en el que fue derrotado, le encontraron una enorme colección de nopor en su palacio. No me quiero imaginar lo que habría sido de este sujeto si viviera en nuestros tiempos. ¿Sabías que este sujeto y la actriz mexicana María Félix tuvieron un encuentro? Él le ofreció joyas a cambio de una noche. Es aquí donde la actriz rechazó rotundamente la oferta. Sin duda, Jorge III fue el rey más loco que ha visto Inglaterra, ya que no podía controlar sus emociones. Era común verlo llorando y pataleando como un niño berrinchudo, nada más porque sí. Además de alertar a la Guardia Real en las noches, diciendo que Inglaterra se estaba inundando, cosas que resultaban falsas. Pero sin duda la cosa más loca que hizo este sujeto fue que de repente en una mañana random proclamó a su almohada como príncipe, simplemente sin palabras. Terminó sus días en el Palacio de Windsor. Es por esto que algunos lo llaman Jorge de Windsor, donde se dedicaba a perseguir mariposas desnudo. En la Navidad de 1819 se quedó hablando por 58 horas, más de 2 días, hasta que cayó en coma y falleció. Bastante curioso, tomando en cuenta que en otro lado del mundo Napoleón Bonaparte estaba conquistando lugares y Estados Unidos se había independizado. Vaya locura. Este rey francés, enormemente parecido a Gru, ocupó el trono galo durante la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, y era apodado por el pueblo como Carlos el Loco, ya que esto no era para menos, ya que demostraría episodios de desórdenes mentales, tales como olvidar varios de los nombres de sus subordinados, y hasta el suyo propio, o el hecho de que él mismo era rey, lo cual lo hacía tener episodios de terror, por no saber ni siquiera quién era. También corría por su castillo aullando a sus subordinados creyéndose un lobo, y se enojaba si la gente le tocaba porque creía firmemente estar hecho de cristal. Cuando este emperador chino de la dinastía Ming asumió el mando, tenía 14 años, y parece que no abandonó dicha edad en toda su soberanía.
según escritos de la época, ocupaba su tiempo más en jugar que en gobernar. Por ejemplo, mandó a construir una cuadra falsa en su ciudad y en su palacio, para poder pretender ser un tendero, y ordenó a todos sus sirvientes que siguieran su juego. También se hizo pasar por general, e iba a saquear sus propios pueblos con un ejército vestido de seda. Se tomó tan en serio este papel que hasta su nombre le puso Su Shao, y su disfraz una peluca, con la cual buscaba engañar a quien lo reconociese. Su destino fue tan extraño como su reinado, ya que murió ahogado tras acabar borracho durante un viaje de pesca. Cuando te quejes de alguien de cristal que no acepte críticas a su persona, es porque no conociste a Iván el Terrible. No por nada tiene ese nombre. Era conocido como alguien de carácter bastante pesado, quien tuvo una infancia bastante difícil, ocasionando en parte dicha conducta. No por nada ordenó su primera ejecución a los 13 años. Quien lo criticaba o cuestionaba sus métodos era brutalmente castigado y torturado de maneras inimaginables. Desde niño, gozaba con tirar perros al vacío para disfrutar su dolor y agonía, además de tirar al príncipe Andrei Shonsky a una jauría de perros hambrientos. ¿Te parece linda la Catedral de San Basilio? Ese monumento súper conocido de Rusia. Te sorprendería saber la historia oscura que hay detrás, ya que Iván el Terrible quedó tan asombrado de la construcción que le sacó los ojos a su arquitecto, Postnik Jakobev, para que no hiciera otra similar. Pero sin duda, su peor acción fue asesinar a su esposa embarazada por vestir ropas poco ortodoxas. Es aquí donde su hijo interviene para evitarlo, teniendo la mala suerte de que Iván el Terrible lo termine golpeando a muerte con su bastón, dando origen a esta famosísima pintura. Iván el Terrible, en sus delirios de persecución, se dedicó a matar familiares y amigos a lo largo de su mandato. Cuando la Iglesia Ortodoxa cuestionó sus métodos, ordenó la ejecución pública de diversos sacerdotes, para posteriormente pedir perdón y al día siguiente cambiar de opinión. Si hablamos de bipolares, este sujeto se lleva el trono. Julio César Augusto Germánico, o mejor conocido como Calígula, el cual significa pequeña sandalia, fue tan excéntrico como sanguinario. Gobernó durante los años 37 y 41 con un inmenso imperio. Sus primeros años de emperador resultaron beneficiosos para Roma, pero lo que vendría después resultaba aún peor. Su salud mental era tan dudosa que fue capaz de promulgar leyes extremas, como que nadie podría mirarle a la cara y ésta estaría bajo pena de muerte. Literalmente pedir limosna al pueblo para saldar la crisis económica ocasionada por sus desenfrenados lujos. Si bien sus antecesores no eran en lo absoluto santos, no quita el hecho de que Calígula sea recordado como un extraño tirano. Era norteño, ya que sentía atracción por su hermana, al punto de obligarla a casarse con ella. Se nombró a sí mismo como semidios, ya que se creía Zeus, y por miedo de ser asesinado por sus hijos, como tal le sucedió al dios del trueno, decidió asesinar al feto que tenía su esposa antes de que naciera. También se creía dios del mar y mandó a todas sus tropas a mojar sus pies en las costas. Otros relatos cuentan que incluso tenía guerra contra el propio Poseidón y mandó a cientos de legionarios a acuchillar el agua. Simplemente extraño. Su pasatiempo favorito era ver prisioneros ser comidos por leones, tanto que la reserva de los mismos se terminó, haciendo que él mismo obligue a la gente del público a hacer comida de león. Y si no fuera poco, nombró a su corcel favorito como senador. Simplemente perturbador. En fin, ¿qué opinas tú de estos extraños gobernantes? Déjalo en los comentarios de abajo. Yo soy Taco Misterio. Hasta el próximo video.